Radio Marca es emoción. Radio Marca. El Tertulión con Santi Roca y todo su equipo. El deporte es nuestro. Radio Marca. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este Tertulión especial, uno de esos programas que a uno le gustan hacer, uno de esos programas pues que quedan en la retina, espero, de los buenos aficionados al deporte, concretamente al fútbol y más específicamente al Beniopa. Hoy celebramos los 60 años, bueno, este año, esta temporada, los 60 años de uno de los clubs más legendarios de la ciudad de Gandía, un club pionero en el mundo del fútbol aquí en nuestra ciudad, un club de barrio pero también de pueblo. Hoy estaba repasando si hace 66 años y aproximadamente hace 67 que Gandía anexionó a la localidad de Beniopa como barrio, pues prácticamente en ese movimiento nace este Beniopa, que es con Portuarios y Club de Fútbol Gandía los tres grandes clubes de fútbol de la ciudad de Gandía. Y hoy es un día para que lo disfrutéis. Este es un programa de radio, Radio Marca Gandía 107.0, es un programa de tele, Comarcal Televisión, pero es un programa también de las nuevas tecnologías, YouTube, Facebook, Instagram, iVoox, Spotify, en todas esas plataformas podéis ver el programa, muy lejos de lo que entonces era la comunicación, apenas circunscrita a la tele y a la radio, y en el caso de los clubes locales, pues casi ni eso. La radio y lo que podían hacer buenamente algunos de los seguidores y aficionados. Hoy vamos a recuperar muchas imágenes, vamos a recuperar vídeos inéditos, por lo menos yo no los había visto nunca, y sonidos inéditos también. Y vamos a recuperar el testimonio de algunos de los grandes protagonistas del pasado y también del presente, porque en el presente también está el trabajo de esos 66 años y de recuperarlos. Hoy va a haber sorpresas, algún que otro regalito que nos habéis hecho llegar los aficionados, seguro muy vinculados con el Beniopa. Tengo alguno por aquí, que lo voy a dejar para el final, porque me parece que es una joya. Sobre todo por el componente sentimental que tiene. Y también de sorpresas, porque vamos a tener, aparte de los grandes protagonistas que hemos querido recoger y reunir aquí en el plató, pues alguno que nos va a visitar, o bien con su voz, o bien con una videollamada en directo, que ya estoy deseando hacer. Esa videollamada. Ya estoy deseando hacerla. Luego os digo con quién, aunque me imagino que ya lo sabréis porque hemos estado anunciando quién está hoy ya aquí con nosotros. Y hoy nos hemos querido reunir primero con el presente. Salva Climent, presidente del Beniopa. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por todas las camisetas que has traído hoy aquí para tenerlas. Y gracias también por ayudarnos a trasladar este momento, porque te toca a ti celebrarlo. Le has puesto mucha ilusión también en que se sepa y se conozca esta efeméride de los 60 años del Beniopa. Hoy Vanessa Morey, nuestra productora, se ha currado este mural que vais a ver enseguida para ponerlo a la altura de las dos personas en la historia del Beniopa que están hoy con nosotros aquí a mi izquierda. Uno de ellos es Domingo Pomar. Dije yo que era el mejor jugador que había vestido la camiseta del Beniopa y lo sigo manteniendo. Domingo Pomar, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bienvenido y muchas gracias. Gracias a vosotros por llamarnos. Yo siempre, encantado. Yo creo que el agradecimiento siempre es mío para que esté a mi lado uno de mis ídolos de la infancia. Y Dionisio Llero, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros. Uno de los grandes presidentes también del Beniopa. Estábamos repasando 11 temporadas, que se dice poco, el paso previo a tu llegada al Gandía. Exactamente. Estuve 11 temporadas y luego por circunstancias y porque todo el mundo quiere evolucionar, pues me fui al Gandía. Te agradezco mucho también que hayas aceptado esta invitación, porque me hacía también ilusión. Aquí siempre he contado muchas veces la anécdota de Abuelo Porreta de cuando yo comencé y la primera entrevista que hice a pie de campo se la hice a este señor en Beniopa. Yo trabajaba entonces en Onda Naranja, todavía no era COPE ni nada. Y en La Bañosa acaba creo que recordar un entrenamiento. Entonces hacíamos un programa en directo todos los días. Y ahí estuve entrevistando lo grababa primero, lo cogía y lo metía por el teléfono, aquel Motorola grande, para emitirlo. Eran momentos muy bonitos y aquel gran Beniopa, yo creo que estaba también, Salva, a caballo entre los inicios de un gran club, pero no sé si coincidiréis si esa fue la época dorada, con aquellos ascensos a preferente. Sí, bueno, ellos
conocen más esa época, esos tiempos, pero sí, es la mejor época que el club ha tenido y de la que más recuerdos tiene la gente, y sobre todo del campo de la Bañosa, que es de lo que la gente más añora y más habla. Sí, tenemos imágenes de la Bañosa, no sé si lo habéis visto, cómo está ahora y cómo estuvo antes. Estas son imágenes, Dionisio, de momentos del Beniopa, de aquel Beniopa, de aquel campo y de aquel fútbol, que no tiene nada que ver, Domingo, con el fútbol de ahora, ¿no? Ahí era, aunque estaba bastante bien el campo, era de tierra, pero pasaba, uno de los mejores campos. Pero pasaba en el Sommier y regadito, se jugaba bastante bien, ¿sabes? Sí, sí. Y ahí íbamos a muerte, la gente, si venían por la calle ya plantaban las orejas a ver qué podía pasar. Sí, porque tenían que cruzar por toda la zona de Santana, sí, llegar por debajo de la autopista. No sé si entonces ya estaba la circunvalación o no. Hubo una época que no, y luego sí que se construyó la circunvalación y tenían que pasar por el túnel, por debajo, por el túnel. Pero la verdad es que aquello, todo suena un poquitín a que la gente le tenía respeto, ¿no? Sí. Y yo puedo decir como presidente en aquel momento que mis directivos, amigos, compañeros y todo, íbamos al puente de Beniopa, recogíamos los chavales que venían en el autobús y los llevábamos al campo de fútbol. Claro. Y luego los devolvíamos también, ¿eh? Les acompañaba. La acompañábamos para que no tuviesen, es decir, un resquemor. Y eso es importante. Estas imágenes son de aquel Beniopa de Baró, pero esto no es la Bañosa. Esto es el campo de Ollería y me imagino que sería un partido de liga. Año 98. Estábamos repasando, Dionisio, en qué temporadas estuviste tú en el Gandía y por ahí, o sea, saliste del Beniopa para irte al Gandía y sería por ahí, más o menos. Esa es mía. Esa es mía aún. Sí. Yo entré en el Gandía en el 99. En abril del 99, que fue cuando ya el señor Ignacio Avilés, fallecido, el hombre pues ya estaba cansado, vinieron a buscarme, que uno de ellos, por entrar yo al Gandía, o para entrar al Gandía y ayudarme y apoyarme, fue Miguel Ángel Picornell, que hoy en día todo el mundo lo conoce muchísimo más que cuando estaba en Canal 9 y todo. Y entonces fue en esa, más o menos en esa, a acabar esa temporada. Dionisio, te quiero preguntar algo personal. ¿Qué recuerdo? Tú has sido presidente del Gandía, con sus luces, con sus sombras, con aquel título de liga, con aquellos minutos en los que mucha gente lo recuerda, aquellos minutos del Gandía casi en segunda división hubiera cambiado la historia si hubiéramos pisado el fútbol profesional. Pero ¿tú qué recuerdas en lo personal tienes de tu etapa como presidente del Beniopa? ¿Con qué te quedas? Mira, yo me quedo porque era un club familiar. Allí todos los domingos, entre comillas, y con todo mi respeto del mundo, era una pequeña fiesta. Allí se ganaba o se perdía, pero la fiesta estaba. Y eso no me lo he quedado yo. Yo creo que se lo ha quedado el pueblo de Beniopa y la gente que iba a Beniopa. Nosotros disfrutábamos un montón con el fútbol, porque normalmente teníamos muy buen equipo, de la categoría. Siempre diré lo mismo, ¿eh? Y antecedente a eso estaba nuestro juvenil. Antes de hacer un amateur como correspondía, Beniopa no tenía amateur y lo creamos. Y ese juvenil era un espectáculo en su categoría otra vez, siempre en la categoría. Doy fe porque además lo vi jugar primero como aficionado. Mi padre me llevaba, por motivos que luego explicaré, con 10 añitos también a ver ese Beniopa, pero lo que tú dices, primero el juvenil, y luego de ahí nació el amateur. Sí, impresionante. Era un juvenil impresionante. Todos los años, equipo a batir, el Beniopa. Y más, como bien ha dicho Domingo Pomar, cuidadito cuando venían, porque nosotros también sabíamos morder y se hacían las cosas, creo que bastante bien hechas. Y era un equipo a batir, siempre, todas las temporadas. Domingo, ¿tú qué recuerdo guardas de tu paso por el? Porque claro, cuéntanos, tú eras el gran Domingo Pomar del Gandía, fuiste al Oliva. No, yo fui ahí al Beniopa porque Sorribes, que en paz descanse, era el que me enseñó de fontanero. Sí. Yo le debía muchos favores, me pidió que fuese a jugar. No le podías decir con él, que no a Sorribes. Y estuve 2 años y entrenaba al juvenil del Beniopa y jugaba en el Beniopa. ¿Jugabas en el primer equipo? Sí. O sea, tú cuando Sorribes te dijo, Domingo, tienes que venir, y tú dijiste, ¿por qué le voy a decir? Claro. Bueno. Y fuimos enseguida y tengo grandes amigos aún desde entonces. Sí. ¿Qué recuerdos? Sorribes fue, no sé si ponerlo ahí en... No sé, hay que ponerlo en un pedestal de los nombres importantes, Salva del Beniopa, ahora que lo ha mencionado Domingo. Yo creo que sí, yo creo que mucha gente habla de Sorribes, de Juanito, de Sabater,
gente que siempre ha estado al pie del cañón del club y gente que es historia, que bueno, desgraciadamente ya no están, pero que siempre siguen siendo historia y que todo el mundo lo recuerda con mucho cariño. Bueno, pues yo, ya que habéis nombrado aquel gran juvenil o aquellos grandes juveniles, os voy a decir cuál es, para entrada, ¿no? Para romper mi equipo fetiche del Beniopa, que es un equipo que, repito, yo iba a ver con mi padre. Iba a ver con mi padre porque el portero, que lo veis aquí en la imagen, era Salva Borrull. Borrull Roca, Borrull Roca, que es el papá de la actual fallera mayor de Gandía. La fallera mayor más guapa que ha tenido Gandía en la historia es Manuela Borrull. Bueno, pues Salva Borrull era el guardameta de ese equipo, que era un equipazo con Chimo, Carlos, Juanra, Vicente, Aranda, Salva, abajo, Carlos, Quique Suso, García, que era un jugón, y Simi, que ahora está en el equipo, que es el señor que hay abajo a la derecha. No sé si lo has reconocido. Sí, no lo había reconocido. Pero esto es temporada 83-84, entrenador Sorribes, subcampeón de Liga Juvenil. Y esto me imagino que en esa época te refieres a los juveniles, el pedazo de juveniles que había en el Beniopa. Claro que sí, pero ahí faltan unos cuantos jugadores muy importantes. Sí. Es decir, ese es un equipo inicial. Es un equipo concreto, claro. Pero los que estaban en el banquillo otros domingos jugaban de titular. Sí, la verdad que era un equipo de verdad a batir, porque tenían ganas, había calidad dentro siempre. Hablaré de las categorías, porque luego hablamos de ese equipo, a lo mejor en segunda B, pues no. Pero esa categoría sí, que no lo sé. Había que haberlo visto. Pero de verdad que es una memoria muy agradable. Sí, aquel juvenil cuando íbamos, el amateur no teníamos, pero el juvenil era de primera regional y de los primeros siempre. Sí. Casi Luego siempre. salió el juvenil que yo creo que estás mencionando un poco, que era el de Baró, que también era un gran juvenil con Iván Vidal, con Juanjo Vidal, con los Baró, con Naveiro, con Vico, en fin, era un equipazo tremendo. Muchos jugadores han salido del Gandía, del Beniopa al Gandía. Hemos hablado del gran Pomar que vino del Gandía al Beniopa, pero hay uno por encima de todos que salió del Beniopa y se fue al Gandía, y que yo no sé si estaréis de acuerdo con que era el jugador nacido en, ¿no? Tope gama. Para mí sí, por lo menos. Para ti sí. Vamos a ver si está por ahí, porque le he dicho que le íbamos a llamar y me ha pedido estar conectado desde el principio. ¿Está por ahí don Julián Sanz? Lo tengo ahí, míralo. Aquí estamos. Ahí estamos. Buenas tardes. Ahí está el más grande. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, todo bien, y la verdad es que para mí es un honor, porque recordar a Beniopa y saludar a Domingo Pomar, que hace mucho tiempo que no lo veo, y a Dionisio lo he visto hace ya menos años que a Domingo, pero la verdad es que es un honor para mí. Bueno, lo primero que te quiero decir es que el honor es nuestro, porque hablamos mucho de Julián y está en este programa, y es lo suyo que la gente pues tenga la ocasión de verle y de saludarle. Y lo primero que te quiero hacer es mandarte un abrazo grandísimo de toda esta gente que está aquí, de todo el equipo del Tertulión y toda la gente de Gandía, que me consta que se ha puesto en contacto contigo en los últimos meses para darte un abrazo a ti y a toda tu familia. Eso por ahí, que no quiero entrar mucho en eso. Y lo otro que te quiero decir, Julián, bueno, si quieres decir tú algo, pero lo otro que te quiero decir es que he querido que esté aquí el presidente que me decías que te sacó del Gandía, o que fue partícipe para que acabara del Beniopa para que acabaras en el Gandía. Correcto, yo, Dionisio, ya sabe que para mí fue mi padre futbolístico. Siempre que he estado, yo estuve en el Beniopa, solo he estado creo que 10 o 12 años, son bastantes, desde Benjamines. Y Dionisio, la verdad es que para mí el tema tanto personal como futbolístico fue mi padre futbolístico, que me ha ayudado mucho, y gracias a él la verdad es que he podido desarrollar mi carrera. Bueno, una carrera pues que le llevó al fútbol profesional, concretamente al Real Murcia, entre muchos otros equipos. Dionisio, ahí tienes a tu pupilo. Si para él eres su padre, supongo que él será para ti tu hijo deportivo. Siempre lo ha sido, siempre, y él lo sabe que siempre lo ha sido. Y contaría una anécdota rápida. Por favor. Cuando quedamos campeones de liga y nos fuimos a Camarma y jugamos un torneo en Madrid. Camarma es un pueblecito de Madrid, y jugamos ese torneo. Y cuando acabó el torneo, el Alcalá de Henares vino a fichármelo. A mí no, sí, a la U de Beniopa. Y le daban, no voy a decir la cifra, pero yo creo que era una cifra muy importante. Él trabajaba para mí en aquel momento. El presidente era más o menos como yo, empresario.
le ofrecía trabajo y dinero. ¿Qué edad tenía Por jugar. entonces, Julián? Julián... ¿O primer equipo ya? 20 por ahí, ¿no? 20 ya. Julián, 20 Sí, años. 20, ¿ves? Y No le me he daban un equivocado. pastizal por quedarse allí. Yo no voy a decir de fibra, pero sí que... Y al final acabamos el torneo, le digo, Julián, quédate ahí que tengo mi familia aquí en Azuqueca de Henares que te van a acompañar a todo lo que te haga falta. Y decidió que no, que Que no. venía al Benipa y conmigo. Digo, pues Sí. al final Es que el tuvimos Benipa que era ayudar de una otra familia. forma. Y es que el venido era una familia. Era una familia. Sí, Siempre lo ha sido una acaba de decir familia. Julián. Éramos una Acaba- familia. Muy bien. Tus hermanos, Benito, Juanito. Ay, Benito. Aquello- Una gente, además, maravillosa, que tú decías que se convertía en una fiesta, y más, si jugaban por la mañana ya había almuerzo, ya había Almorzar, torta, luego había estar, no sé qué. sí. ¿sí o no? Desde el sábado por la mañana hasta el domingo después de jugar en el amateur cuando jugaba en casa, era una fiesta. Una cosa, ¿cuándo os disteis cuenta en el Beniopa que en las categorías inferiores había un cañón llamado Julián? Yo eso creo que ¿Cuándo descolló? fueron los entrenadores en aquel momento los que decidieron que Julián pesaba 30 kilos, por decirlo de esa manera. Pero cuando torcía la cabeza sabía dónde iba el balón. Cuando torcía, es verdad, ese gesto que hacía él, Hacía de- así, ahí va el balón. que hacía Y así con la cabecita. Sí, Un correcto. día, un día en un pueblecito de aquí, muy cercano de aquí, que campo pequeño, que lo tenían que arreglar, pero no lo arreglaron, había tierra tal igual. Y era un equipo fuerte, guerrero, vamos, por decirlo de esa forma. 1-8. Casi los 8 los metió él. Sí. Y eso, cada vez que torcía la cabeza, ya un gol para adentro. ¿Cómo Pero fue? gracias a mis compañeros, ¿eh? Mis compañeros también jugaban. Hombre, por supuesto, Por un jugador solo no hace un equipo. Está claro. Nunca. De tu equipo, cuando tú jugabas Hombre. en el Beniopa, Julián, ¿a quiénes recuerdas del equipo en el que tú estabas? Hombre, mi amigo Pedrito, mi amigo de toda la vida, Claudio, Sí. que ya soy muy mayor, para acordarme. A quien hemos Ya intentado tener. el hoy Alzheimer aquí me va por- afectando. Bueno, ya será Marco, menos. Pues imagínate a mí. Ya será menos. Estamos aquí intentando hacer memoria porque, de todas maneras, tú ves Marco, una- Vizcaíno, Tatín, Alfredo, Lechero, Vicente. Alfredo. Eso no es. sé, Dionisio tiene mejor memoria, pero Sí, hay sí, mucha pero en un gente, momento te he pillado, Alemani, sí, en un momento has dicho 3 o 4 nombres mi amigo importantes. Juan Yo no sé. Ropi, que para descanse, yo qué sé, mucha gente, la verdad es que una auténtica familia. Date cuenta que he estado muchos años, desde Benjamines hasta la amateur. Tampoco yo pensaba, yo jugaba, me divertía y no pensaba ni en el fútbol profesional ni. Sí, pero la cabeza la Era doblaba siempre. la mejor época como futbolista es cuando estás en los bases, porque no piensas en nada. Sí. Una vez que ya eres profesional, ya es tu trabajo, hay más presión y ya Sí. es otra cosa. Pero Está claro. Entre los dos, contadme un poco, ¿cómo fue lo de irse al Gandía? ¿De quién fue la idea? ¿O quién lo pidió? ¿O quién lo sugirió? No, eso lo de sugerí. Dionisio, eso de Dionisio, Sí. eso de Dionisio. Lo sugerí yo porque yo tenía. Yo Yo era de jugaba, los presidentes. yo jugaba. Era de los presidentes que siempre he pensado que no hace falta que el Gandía venga si yo veo un jugador. Y por eso fueron varios jugadores del Beniopa Gandía, porque yo cuando veía un chaval que despuntaba, llamaba al Gandía, que lo viniesen a ver, y si ellos querían que era el jugador, se lo llevasen y ya está. Y él fue uno de ellos. Porque era un crack. Era un espectáculo. Un crack. Era un En las espectáculo. categorías de primera regional, porque él no llegó a preferente y ya había pasado, era un crack. Es decir, vuelvo a repetir y no insistir. Cada vez que giraba la cabeza y ya está el gol. Yo recuerdo, no sé si estaréis de acuerdo, pero recuerdo el partido de Las Palmas de Copa del Rey. Julián. Eso no se puede olvidar, ahí cuando yo verdaderamente debuté como titular en el Gandía, y eso es una cosa que no, aunque tenga Alzheimer y todas esas cosas, no se me olvida. Creo que ese partido. La verdad es que disfruté. Cuando sales, no eres tan joven que no piensas en jugar y en divertirte, y la verdad es que salió todo bien, salió el partido perfecto, estaba lloviendo a mares. Creo recordar, se nos ha congelado, a ver si la podemos recuperar. Creo recordar que pitaba Andújar Oliver. A ver si, Vanessa, podemos recuperar la comunicación porque se nos ha quedado ahí congeladita. Y seguimos con Julián porque la verdad que es un momento importante para el Beniopa. Vamos a ir recordando
momentos de la historia del Beniopa, y lo vamos a hacer, por ejemplo, con uno de los jugadores de la época. Pocho era el capitán, o era uno de los capitanes. Sí. Me dice que fue un año capitán solo, que no se quiere tal, pero que se tiró 10 años en el primer equipo. Sí, Pocho. Tengo mucha amistad yo con él. Y a Pocho le hemos pedido pues que nos dejara un mensajito de lo que ha supuesto el Beniopa para él. Pocho, repito, capitán de esa época en el Beniopa. Y para mí, pues la U de Beniopa fue como la mejor experiencia de mi vida respecto al fútbol. Yo allí empecé de Benjamín y terminé con el amateur. Pero claro, aquello fue una familia que organizaron tanto Johnny Ollero, como Sorribes y Benito. Eso fue un grupo excepcional que disfrutamos jugando al fútbol y que éramos una familia. Allí nunca hubo ni un problema, ni un mal rollo, sino al contrario. Fueron los años más bonitos del fútbol que yo creo que he disfrutado, junto a mis compañeros, y en especial con Pepe Sorribes. Era una persona excelente, era un amigo y nada más que añadir. Allí hicimos los dos primeros años fueron estupendos, subimos de categoría, creo que casi llegamos a batir el récord, estuvimos 32 partidos sin perder, creo que fueron. Y fue pues súper bonito. Solo buenos recuerdos de esa época. Un equipazo. Dionisio, cada vez que nombran a Benito se te esboza una sonrisa. Sí. Es que era carne de vino. Era íntimo amigo mío. Carne de vino. Sí. Y eran ferralla los dos. Sí. Date cuenta, él era nacido en el mismo pueblo que yo nací, en La Mancha, en Toledo. Sí. Era el mismo. Su casa enfrente de la mía. Y cuando él tenía 16 años, se vino solo a mi casa. Y vivió no sé cuántos años hasta que vino su madre y tal. Primero viniste tú y luego él. Sí. Pero yo vine con 2 años y medio. Vale. 2 años y medio. O sea que luego vino. Luego vino él, pero que era mayor, ya vino a trabajar y tal y cual. Y en mi casa era un hermano más. Mi madre y mi padre así fue y así será. Bueno, y Sabater luego secretario. En fin, hay muchas cosas que. O sea, Sabater era impresionante. Sí, ahora hablamos de él. Está por ahí, sigue por ahí Julián, porque estábamos en el partido de Las Palmas, porque Julián deja el Gandía, deja el Beniopa, se va al Gandía, debuta, creo que es en ese mismo día, no sé si se arrea 2 o 3 goles en el partido, bueno, una barbaridad, ¿no? Un partidazo tremendo, terrible, y queda en ese recuerdo, ¿no? Que jugadores como el caso de Julián, es tan importante tener este referente para el club, que no es el único, pero para los que estáis ahora trabajando en la cantera Salva, pues poder decir que aquí ha salido un tipo que luego ha jugado en segunda división con el Murcia y que todo el mundo se acuerda de él y de los goles que hacía en el Gandía, pues supongo que será importante también. Sí, lo mejor de todo es poder estar aquí disfrutando de las anécdotas de la historia que están contando, y esa es la mejor historia, eso es lo que intentamos desde el club, intentar defender y sobre todo recordar y mantener viva esta historia que, como estamos escuchando todos, es tan bonita y que ha unido a tanta gente. Sí. Oye, yo creo que un partido homenaje a Julián no iría mal. Yo, si hace falta ayuda, yo me pongo en marcha, Dionisio, pero molaría hacer un partido, que venga Julián, hacer un homenaje, Beniopa, 60 aniversario, ¿por qué no? Pero primero hay que preguntarle a Julián si puede, y si puede jugar, porque si no puede jugar, si está para jugar, ¿no? Pues igual es tan mayor que ya no puede jugar. Un ratito sí que jugaría. No sé si hemos recuperado la comunicación con Julián, porque creo que ahí las redes nos están gastando una mala jugada. Cuando lo tengamos me dices y nosotros seguimos haciendo marcha, Vanessa, con este programa especial. Estamos viendo imágenes de aquel Beniopa. Vamos a poner un documento sin sonido de un partido de juveniles narrado, y quiero que me digáis quién narra este partido. Es un partido en el estadio Guillermo Lagüe, a ver si lo podemos retener, porque estamos también recuperando imágenes tan antiguas que a veces cuesta un poco, ¿no? Pero esto es un partido, Salva, ayúdame, juvenil del Gandía, juvenil del Beniopa, ¿puede ser? Correcto. En el estadio Guillermo Lagüe, césped natural, ¿no? Uniformes muy ochenteros, como estáis viendo en las imágenes, el campo segadito, alguna que otra entrada domingo de corta y rasga, y quiero que escuche, esto es el Olagüe,
¿no? Esto es lo que lleva Eso la es el web. Olagüe. Sí, sí, Pues sabía. alguien tuvo a bien, y este debe ser Guijarro, el que está tumbado, vamos, es Guijarro seguro, el que está ahí tumbado, que se levanta, imagínate los dos, es Guijarro, no lo puede negar, los dos juveniles que tenía el Gandía en ese momento, el Gandía y el Beniopa, ¿vale? Pues vamos a escuchar la narración, y así, primero, escuchamos qué jugadores están en el campo, veréis qué maravilla, y escuchamos quién narra, que quiero oírlo. Ahí tenemos al guardameta del Beniopa lanzando fuerte, balón para Muñoz. Claudio Muñoz con el balón, pierde el esférico, recorta Isidro de Alex, intenta recuperarlo, Yacer, y el señor colegiado precisamente decía falta contra el Beniopa, va a ser la número 4 ya, no, falta a favor del Gandía, va a ser la número 4, falta el número 4, hace que Alex es el encargado de hacer el lanzamiento de Alex, despeje de Simi sacando ese balón. Guijarro toca el balón de cabeza. Ahí tenemos a Suso corriendo detrás del esférico. Lanzamiento para Martín. Toque de Ibiza para Martín. Y Guijarrón de Martín, que se meterá en el área. No lo conseguirá. Falta. Ha sido, parece que el número 4. El número 5, sí, ha dado toda la falta. Y será precisamente la falta número 5. La falta número 5. Se saca rápidamente. Ibiza de nuevo para Martín. Deja el balón, Suso intentando el rebate, no lo consigue. Y el árbitro apreciado fuera de juego. Fuera de juego. Y esta será la falta número 3. Hemos visto ahora. Bueno, pues luego os pongo, no me digáis que no es una joya. Sí. Este documento es una joya. Sí, sí. Estamos debatiendo si es Picornell. Bueno, Ese si seguro. es Picornell y no sabemos si el otro es Hooper. Yo creo que sí. Domingo, tú no eres. Yo tenía- Juraría haber oído tu voz por ahí. Tenía No eres- No, a lo tenía mejor muy buena relación con el él, creo que partido sea él, ¿eh? seguro que lo estuve viendo yo, Sí. porque me acuerdo que iban los dos. Que dos arriba, juveniles, por los dos favor. juveniles, sí. Que dos Se la estaban juveniles, jugando, por sí. favor. Si, bueno, quien haya jugado ese partido que nos vaya diciendo, pero vamos, esto es fútbol puro, Gandía puro y fútbol base puro. Me vuelvo a Murcia. Por cierto, ¿dónde está Julián ahora mismo? En mi casa. ¿Pero dónde? ¿Cómo dónde? Aquí en Murcia. En Murcia capital, ¿no? Sí, en Murcia capital. Sí. Yo vivo aquí en Murcia Murcia capital. Que por cierto, también cuando el Murcia ha hecho algún aniversario, también han recurrido a Julián porque es autor de algunos de los goles históricos de aquel equipo. Sí, claro, yo estuve aquí 3 años y la verdad es que me trataron muy bien y la gente pues todavía se acuerda y también estamos en la asociación de veteranos. Estoy metido en el fútbol mientras se pueda. Ahí estamos. ¿Qué haces ahora relativo al fútbol? Pues trabajo para la Concejalía de Deportes de una ciudad aquí que se llama Molina de Segura. Sí, Soy funcionario en deportes sí. y la verdad es que estoy bastante bien. Estaba Juego al diciendo pádel, Dionisio, le digo, me mantengo bien. como todos los futbolistas, todos los retirados juegan al pádel. Estaba diciendo Dionisio, porque le he dicho, podríamos hacer un partido homenaje aquí del 60 aniversario a Julián. Estaba bromeando si estás o no para jugar. ¿Tú qué dices? Sí, todavía estoy para jugar. Media 45 minutos todavía puedo jugar. 45 Claro, minutos todavía puedes dar. Eso, Bueno, eso lo juega también el todavía domingo, funciona. ¿eh? pero Bueno, Domingo en tu homenaje equipo, ¿no? yo creo que hay que... Sí, hombre, por supuesto. Domingo siempre. Domingo, una de las mejores personas que me he encontrado en el mundo del fútbol. Domingo Pomar. Es una, Sí, sí. vamos, increíble. Pero que el homenaje hay que hacérselo a Benito, hay que hacérselo a Manolo, el hermano de Dioni, a Vizcaíno, a Sabater, a Sorribe, a Saiso, no sé si me dejaría a Juan, no sé. A esa gente le hay que hacerle verdaderamente el homenaje porque gracias a ellos, y ahora al nuevo presidente, Salva, chico joven, que la verdad es que está trabajando porque no es fácil mantener estos equipos. No, Bueno, no joven, es fácil. Y va- Más que tú, seguro. más joven que tú y que yo, seguro. ¿No? Eso seguro. Para mí es joven, seguro. Julián, Y esa es la gente que hay que hacerle verdaderamente un homenaje. Antonio el de los Cabales, me acuerdo de él cuando ahí en el bar, que llevaba al bar. Si es que era una familia, es que mis mejores A años. Santos, que a Santos eso hemos ido no se muchas puede- veces. Santos,
yo qué sé, es que me dejaría. Sí, está claro. Julián, yo te pido un esfuerzo. Ya sé que ha pasado mucho tiempo, pero hablábamos del partido de... No sé si te quedarías en tu etapa en el Gandia con el partido de Las Palmas. ¿En Beniopa te quedas con algún gol, alguna jugada, algo que tengas siempre cuando piensas en tus inicios? Sí, pero aquel partido, aquel día. Pues es que no sé, ahora mismo no sé, me acuerdo un día en un partido que estaba el campo embarrado y ya era imposible jugar y íbamos perdiendo, creo que 2 o 3-0 y luego remontamos, que metí yo creo que 2 o 3 goles, el último, la gente, la verdad es que se volvía loca, contenta, ¿no? Se volvía loca, la verdad es que sí, era algo increíble. La verdad es que la Bañosa, que es una pena que ya que ese campo no esté, siempre muy bien cuidado, era de tierra, pero como bien dice Domingo, le pasaba en el somier y no, vamos, estaba muy bien cuidado y no hacía falta ninguna tórtola que lo vigilara ni nada de eso, pero estaba de lujo. Veo que eres seguidor del programa. Te lo agradezco, qué grande el tío, Es grande el tío. Julián, que ha sido... Es un placer tenerte aquí y tenemos muchas ganas de verte, Tenemos ganas de verte y de darte un abrazo. El placer es mío y el honor es mío de haberme invitado, porque la verdad es que mucha ilusión. Una ilusión tremenda el haberme recordado el Beniopa, el club de mi vida, lógicamente. Es el club donde más años he estado casi 10 o 12 años, sinceramente. Sí, señor. Pues gracias, Julián. Y más he disfrutado, Bueno, gracias a todos. Abrazo grande, Un abrazo. Venga, grande a vosotros. Qué tema grande, tú. Qué maravilla tener aquí a un número 1. Tenéis número 1 ahora. Paquirre es uno de ellos. Yo el otro día dije, por favor, el que me mande que quiera salir en el programa. ¿Quién ha sido el primero que me ha mandado un mensaje? Paquirre, delegado del equipo. Y quiero que lo escuchéis. Claro que sí. Nada, pues desde aquí que quería decir unas palabras desde lo más profundo de mi corazón hacia la Unión Deportiva Beniopa. La verdad que el Beniopa no es solo un club, sino es parte de mi vida. Y desde pequeño he crecido aquí. He aprendido valores, he vivido momentos inolvidables y he conocido a personas que forman parte de mi familia. Sigo trabajando con la misma ilusión y el mismo respeto desde cuando era pequeño. Llevo estos colores en el corazón y siempre estaré agradecido por todo lo que este club me ha dado y siempre será mi casa. Humilde gente que lleva el Beniopa en el corazón, también sonríes tú porque es un tipo especial, ¿no? Paquirri es único. Es único porque es una persona que siempre está al pie del cañón. Ahora lo tenemos todos los partidos haciendo la taquilla y la verdad es que no se cuela ni uno. Nadie, ¿no? Está ahí como un vigilante. Hasta las palomas que entran pagan. Oye, una cosa, ahora que está tan de moda y que se habla tanto, ¿es el Beniopa el Rayo Vallecano de Gandía? Pues el otro día escuchando al presidente del Rayo Vallecano, bueno, la verdad es que sí yo digo, joder, parece Salva por el tema del campo, el tema tal, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que ya están hablando ellos de la Bañosa, de lo que significaba Bañosa, de la identidad que le daba al club el campo, y yo creo que ya hace 20 y muchos años que estamos en el de Corella, que ya es hora de que deberían mirar un poquito y esforzarse un poco para hacer un campo para un histórico de la ciudad. Además, de verdad, Dionisio, porque yo creo que lo que marcaba la diferencia con entonces era que la Bañosa era vuestra casa. Vamos, era nuestra casa. ¿Aún pero la consideráis vuestra casa? A pesar de que quiero que veáis las imágenes de cómo está ahora, que da un poquito de penita, la verdad. Un oyente nos las ha mandado por si no las habíamos visto, que ya las hemos visto. Es un basurero. Y es un basurero. Han quitado la luz, el agua, las columnas que había. Sí, y lo cierto que supongo que duele, ¿no? Ver cómo está ahora, ¿no? Da pena. La verdad es que si pasas por allí, los que hemos estado tantos años y hemos luchado, hemos peleado por todo ello, nos da ganas de llorar. Que conste que hemos intentado, y uno de los que estaba ahí, de que se nos haga un campo de fútbol lo que se merece, creo que la U de Beniopa, que es de las más antiguas de la ciudad, uno de los clubes más antiguos de la ciudad. Claro. Se ha reivindicado. Hemos intentado hasta incluso que nos pusiesen luz, vestuarios y césped en Santana, de acuerdo con el presidente que está aquí al lado y con la directiva. Para que fuera Santana el campo de la U de Beniopa. Creo que era lo más barato, lo más justo para todos y tal. Por falta de presupuesto no se ha podido hacer. Luego,
Pero el campo de Santana es municipal. El municipal. Y entonces ahí, ¿a qué esperan? Ahí se puede hacer, ¿no? ¿Vosotros estaríais de acuerdo que fuera en Santana? Sí, Por claro que sí. supuesto. Siempre que tengas una identidad siempre es bueno. Y la verdad es que Por supuesto, adecentado y tal. Yo, mira, esto que estábamos contando de Julián, pues ahí se ha cambiado Julián. Ahí se ha cambiado Sorribes. Ahí ha dado una charla Domingo. Y ahí se ha cambiado el primer equipo femenino de la comarca. Sí, que esa es otra. Es decir, que ahí también se cambiaba ese equipo. En lo cual teníamos a Marcos de entrenador. Y eso Marcos, el central. El central. Vamos a decir que quien provoca todo ello es el señor concejal ahora, Naveiro, y Santi el sevillano. Esos fueron los que me hacen la propuesta para hacer un equipo de femenino. Así que estaban ellos en el club. Claro, ellos siempre han colaborado. Sí. Santi siempre ha colaborado con otros y Jesús Naveiro siempre se ha sentido del club. Sí, lo cual se hizo, se mantuvo y casi conseguimos hasta éxitos. Pero nos costó un montón porque, claro, un club... Era otra época. Era otra época y cada desplazamiento que hacía el equipo era muy costoso, muy costoso. Sí, Pero bueno, pero que la Bañosa, de lo que ha dicho del vestuario, el equipo femenino también se cambió ahí. Es una lástima y una pena. Vamos a seguir viendo imágenes. Ahora, si os parece, yo le quiero preguntar a mis invitados, a ver si son capaces, entre los dos, de armar un 11 histórico del Beniopa. Lo van a tener complicado, porque son varios equipos. Un 11 que puedan ellos decir individualmente, pero si os sirve... Hemos querido recuperar algunas de las imágenes de los equipos más importantes de la historia del club. Salva, nos vas ayudando. Aquí ya no están en activo, pero lo que decía Dionisio es así. La familia que se formó jugando se ha venido manteniendo porque de vez en cuando se reúnen para celebrar. ¿Qué es esto? Esas son las comidas del equipo que ascendió en el 94 a preferente. Este equipo. Sí. ¿Y dónde están? Y aquí es el homenaje que les hicimos en el 2015 o por ahí. Sí, 2014, porque ya tenía yo el pelo blanco. Y ahí entre ellos veo... Sí, y esa copa es la verdadera copa de... Vale, dime quién sale ahí. Yo veo a Fernandito, veo a Pocho, veo a Soldevila, veo a Julio, veo a Moratal, veo a Rafa Castellón, ayudadme. A Chimo Martí, que está ahí abajo sentado. A Santi, el que reparte caras. A Calafat, ¿no? En fin, a Paco, el anterior presidente, al hijo de Kubala. En fin, un equipazo. También estará Marcos, me imagino que en ese momento sería concejal de deportes. Vemos más imágenes y más fotos. Y quiero que me digáis, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Cuántas veces ha subido a preferente? Dos. 2 veces. ¿Qué equipo era más fuerte, el primero o el segundo? ¿Este es el primero que sube a preferente? Este señor de la barba oscura, aunque no lo creáis, es Dionisio. El de la camiseta azul que está en el centro. El de su derecha es don Pepe Sorribes, casi nada. Y el de la izquierda... Si ese es el equipo que ascendió, es el primero. Está Soler, está Rafa... Arriba está... El segundo no estaba yo, simplemente por eso. El segundo no estaba yo. Entonces este es el primero que asciende, ¿no? Sí, este es en el 94. El 94-95. ¿Y qué opináis? ¿Cuál era el mejor equipo? ¿El del 94 o el que subió posteriormente? Es que es diferente. Es decir, cada año es un mundo y es diferente. Tan bueno es este como el otro, seguro, ¿eh? Pero fue un hito subir a preferente. Bueno, aquello fue un hito. No solo querían ni la federación que iba yo casi todas las semanas. Sí. Bueno, aquí también apareces tú con Baró. ¿Esto debe ser el juvenil? Me pillas a mí. Y Moncho, el delegado que fue presidente del Beniopa también. Pero sí. Moncho, el ebanista. Efectivamente. Vamos viendo más imágenes, pero os voy a ir preguntando, y este es otro gran equipo. Mira, aquí está, por ejemplo, Gaby Sabater de portero. El señor que hay a la derecha... Es el gran Domingo Pomar, de pie a la derecha. Este era el equipo amateur en el que estabas tú, ¿no? Abajo Marcos. ¿Quién más aparece por ahí? Soler está a mi lado, después está... Pocho, que está abajo, que lo acabamos de escuchar hace un Polet, que está a la derecha del portero. Eso es, también está Polet. Ese fue uno de los grandes jugadores que fichó el Beniopa. Polet, sí. Vizcaíno es el segundo. ¿De dónde venía? Del Grau. Bueno, él había jugado en varios. Y el juvenil del Gandía creo que también estaba. Sí, también jugó. Pero era un delantero clásico, bueno, rápido. Ese parecido, ¿sabes a quién era? Y fuerte. A Vinicius. Cuando en todos los campos teníamos lío. En todos los campos había lío con Polet. Los incitaba a la gente.
Y entonces, claro, los campos estaban llenos en esa época. Y en los pueblos, madre mía. Un día nos vamos al Cuya de Crispín, Benito de la en paz descanse y Sorribes de en paz descanse. Y me dice Sorribes, dice, pero sí, ¿qué hago? Pongo a Polet allí, porque aquí hubo lío, un poco de lío y tal, y estaba implicado Polet. Y le digo, hablamos con él, lo llama Sorribes y dice, a mí no me quites, a mí me ponme que yo la armo solo. Y la armó solo, y ganamos. Sí, y ganamos. Bueno, sabía excitar a la gente les hacía un caño y se reían de ellos y enseguida le iban a pegar, ¡pam!, tarjeta, expulsión. Sí. Bueno, ¿a ti qué te gustó más de tu etapa en el Beniopa? ¿Jugar o entrenar? ¿Qué es lo que te hizo más feliz? A mí era jugar. Y ahora veo a la gente que entrenaba yo. Sí. Y también pues te sientes que hiciste una cosa bien. Todos los chavales te saludan y ves que... Pero a mí lo que me gusta es jugar a fútbol. No conozco, mira que es difícil. Porque es lo más fácil del mundo, Dionisio Salva, es que hayan jugadores que hablen mal del entrenador porque no me ponía, porque me tenía manía, porque me hablaba mal tal. Yo no he oído a nadie hablar mal ni de Sorribes ni de Pomar. De nadie. De esa época la verdad es que yo tampoco he escuchado hablar mal de nadie. Nunca. Siempre todos los que vienen a hablar de esas épocas del Beniopa, la verdad es que solo hablan maravillas y la verdad es que te da una envidia sana de lo que se ha vivido y ojalá podamos volver a vivirlo alguna vez. A vivirlo. Han pasado grandes entrenadores también, Moratal, Baró, que hemos visto. Baró sobre todo ha marcado una época. Hemos tenido a Moncho, hemos tenido a Delgado, hemos tenido dos, Moncho y... Moncho era también uno de los históricos Bernardo también, del fútbol. Había otra persona que yo aprecio mucho, que es Toni Soldevila. Ese también fue entrenador del Beniopa. Claro. Entonces, ha pasado mucha gente, muchísima gente que el recuerdo es bueno. Mira, esta es la imagen del equipo femenino que hacía referencia anteriormente. El primer equipo femenino que se hizo en la comarca fue precisamente del Beniopa, un hecho que insiste en recordarme muy de vez en cuando el presidente actual, Salva, para que lo tengamos en cuenta. Sí, aquí ahora están las pioneras, podríamos decir, ¿no? Ahora muchos clubes fomentan el fútbol femenino, pero y se suben a una moda, entonces es un orgullo que el Beniopa fuera el primer club que tuviese un equipo femenino. El otro día uno de la casa, el señor Luqui, que no sé si está aquí la foto o no, también subió una foto del femenino del Beniopa y estaba Laura Morán. Sí, efectivamente, Laura Morán, que luego tuve la ocasión de poderla entrenar en el Real. Vamos a escuchar, ha habido una época, digamos, de impasse del primer equipo, hasta que volvéis a crear el primer equipo, ¿no? Y conseguís el ascenso de categoría. Quiero escuchar a Joano, que ha sido el entrenador que estuvo en ¿es este equipo? El equipo del ascenso, contigo de presidente. Escuchamos a Joano, técnico del último ascenso del amateur del Beniopa. Antes que nada, darle enhorabuena a la U de Beniopa por esos 60 años de historia, al club donde empecé a dar mis primeros balonazos y alguna patada que otra. Y después de bastante tiempo tuve la gran suerte de llevar al primer equipo y tuve la gran suerte también de jugar a promoción y subir al equipo a otra categoría donde por lo menos se merece estar. Y nada, la verdad que estuve 3 años maravillosos, 3 años que lo di todo y muy contento, la verdad. Mandar un saludo, espero que este año también tenga la suerte de mantenerse, que no es fácil, y más un club con tan poco apoyo, ¿no? del ayuntamiento, así que nada, espero que este año también tenga la suerte de salvarse. Técnico que alude al asunto del campo y al poco apoyo que recibí. No hay que perder la esperanza. Yo creo que la gente, toda esta gente que está hablando del Beniopa, es suficiente argumento como para que por fin alguien diga, oye, vamos a solucionar esto, vamos a poner medios para que el Beniopa tenga un campo propio, porque es muy importante. Lo tiene el Portuario, lo tiene el Club de Fútbol Gandía, tiene que tenerlo el Beniopa, que nos deleitó en su momento. Con momentos como este recuperamos otra vez, quiero escucharlo otra vez, porque es un documento sonoro y visual de gran nivel, este partido de juveniles, que repito, vamos a escuchar, a ver si detectamos algún jugador más, venga. Y está volcando la balanza. Vamos a ver, va a ser la falta número 21. La falta 21 que saque el Gandía. Veíamos unos ligeros con actos de ánimo para el Gandía y un pequeño abucheo. Lanzamiento ha sido... No sé si llegará.
Pica ese balón muy bien y alto. Ya veíamos flamear las banderas. El hombre había sido Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel fue el hombre que picó ese balón. En la jugada estaba Guijarro, que fue el que dejó el balón para Miguel Ángel, que picó el balón un poquito alto. Y ahí tenemos de nuevo a Gaspar sacando de puerta. El balón es para Paco. Pero había cortado Alex. Ahora será el que se mete ahí. Ha sido un plantillazo de Chimo sobre Ibiza. No, pero la falta se la han cargado a Aranda, me parece. Se la han cargado. La falta a Aranda va a ser la número 22. Para estar Martín. Ahí tenemos al pequeño hombre rubio del Gandía, Martín. Toque. El intento de toque de cabeza. Aranda y Chimo, despega Chimo. Balón a ver si llega Paco. ¿Llegará Paco ese balón? Le falta. Alta. Empujó al jugador del Gandía y será la vida 23. Ya se ha tranquilizado un poco el juego. Había habido 5 o 6 minutos de juego trepidante por parte del Beniopa. Cuando el Beniopa aprieta el acelerador, se anima el partido y el juego sube muchos enteros. No ha podido Guijarro hacerse con ese balón. Lo va a intentar de nuevo. Ahí tenemos a Chimo corriendo. Sigue Guijarro, lo consigue. Intentará ese balón, lo intentará. Vamos a ver. Quizás lo pasa a la muerte. Llega el balón tranquilamente, va a venir el gol. Y no. Estaba allí Carlos. Estaba allí Carlos para evitarlo. Estaba allí Carlos. El hombre que cogió el balón para rematar, el hombre bajito que está ahora protestando, era Bertomeu, el que remató a puerta. Que el balón, cree que Carlos lo había pegado con la mano. No, la cabeza, no, ha sido con la cabeza de Carlos, la cabeza providencial de Carlos, que estaba debajo de los palos para salvar el gol, que ya se cantaba, todo el mundo cantaba ese gol. Cuando se cumplía el minuto 28 de esta segunda parte y lanzamiento del córner. Ha sido la mejor ocasión que ha tenido el Gandía. Bueno, luego, y además clarísima. La cabeza providencial de Carlos para sacar ese balón. Ahí está Simi controlando, lanzando fuerte. Corre García por ese balón. García con Martín. Y García con Martín. Y sus más y sus menos. Vamos a apuntar la falta y el córner que no hemos apuntado todavía. Ha sacado rápidamente. Lleva el balón Suso. Suso corta Aranda. Aranda sobre García. García controla. Recorte de García. Sigue García otra vez. Falta de Martí sobre García. Sí, falta a favor del Beniopa. La falta que pitó el árbitro hace un momento va a ser tarjeta. La tarjeta ha sido para Martí. Es la primera tarjeta del partido. El número 4 del Gandía. El 4 del hombre, el rubito del jugador del Gandía. Que es la primera tarjeta. Va a sacar Simi, de nuevo la falta. Ahora parece que el ambiente se ha caldeado un poco. Sí, se ha animado bastante. Simi despega fuerte. Le va a ir el balón a Claudio. No sabemos si podrá controlar. Controla Claudio sobre Pedrito. Pedrito dribla a Guti. Sigue Pedrito. Pero Alex corta el balón. Sobre Guti. Guti intentaba sobre Struck, pero Pedrito ha cortado fuera. Carlos y Bertomeu, pero el balón lo ha sacado directamente Struck fuera. Le faltaba a Carlos la guinda de su cabeza providencial en ese disparo de Bertomeu para... El señor Brines grita a sus muchachos, yo no sé qué les dirá, parece que animarlos. Ha sacado de bandas Carlos, pero Claudio lo ha tirado directamente fuera. Va a sacar Alex. Alex sobre Guijarro, pero el balón recoge Ibiza de cabeza. Chimo despega fuera. El balón ha ido. Estaba la tribuna llena. Bueno, una y llena. Es un documento, vamos, para los muy cafeteros, para los muy futboleros, esto es oro puro. Esto es oro puro, poder haber observado esto y haber visto y recuperado algunos de los nombres. Ya habéis oído, Bertomeu, Carlos, Pedro del Moral, García, en fin, una barbaridad, Guijarro, una barbaridad de partido de juveniles para que os hagáis una idea de lo que eran antes los duelos del Gandía y del Beniopa. Un Beniopa que, insisto, estamos en este especial, celebra su 60 aniversario. No sé, Salva, si tenéis prevista alguna actividad central o si la vais a organizar o si tenéis que reuniros para trabajarla. Sí, no, tenemos que reunirnos, trabajarla y sobre todo ver qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer.
Bueno, pues se admiten sugerencias de toda la legión de seguidores que tiene este programa y que estoy seguro que os habrá encantado el espacio de hoy. Uno de los oyentes que tenemos, nos ha hecho llegar esta joyita. El empaquetado corresponde a Vanessa Morey, que es la que pone los detalles en este programa. Pero quiero que lo abras, y mientras lo abres, hablamos de aquella época con estas imágenes que estáis viendo y aquellos momentos iniciales. Y Sabater era una de las personas importantes de aquellos momentos. Sabater era el secretario, ¿no, Dionisio? Sí, el que hacía las fichas. ¿Cuántos años puede haber estado haciendo fichas? Pues yo he estado 11. Y Juanito, y Félix, y tal, igual, no sé. 30 años. 30 años haciendo fichas. Entonces las fichas no se hacían como ahora, a través de Novanet. De Novanet, esa plataforma magnífica que os ha quitado aquello de tener encima de la mesa, Dionisio, unas tijeras, unas fotos de carnet, ¿no? Ese pegamento de rolón, ¿sí o no? Sí. Esa cartulina que había que tal y el sello. Pues el hijo de Sabater nos visitó hace unos días y nos dijo, oye, ¿Fran? Fran, ábrelo, tengo esto en casa y quiero que se lo quede el Beniopa, con el que Sabater hacía las fichas. Las fichas, hacía todas. Y nos ha pedido, además, es un detallazo detallazo que tiene. Mira que lo ha hecho complicado Vanessa para que lo tengamos, pero bueno, el detallazo que ha querido tener la familia, porque dice, para que esté en casa, quiero que esto, que es para él, imagínate el valor que puede tener este sello histórico del Beniopa, que esto puede tener fácilmente 50 años, 60 años, casi como el club, porque quiere que tenga el club el sello con el que Sabater cuñaba las fichas. El mogollón de fichas que pueden haber. Y ahí está el escudo, y la verdad que me ha parecido un detalle de generosidad que para la mayoría, tú estás aborronado, pero para la mayoría puede parecer una cosa insignificante. Ya os digo yo que esto es historia pura del Beniopa, y espero que lo tengáis en un sitio preferente, que cuando vaya la gente lo junto a la copa de y preferente. Si hacéis alguna cartita, pues tener el gustazo, daros el gustazo de hacer así como hacía Sabater. Ha sido un placer teneros aquí. Ojalá os vea más veces. Bueno, en programas como este. Buena señal, ¿no? que estamos aún rodando por ahí. Será buena señal. Dionisio, ayuda aquí al hombre a organizar un... Dionisio no lo ha dicho. Este acto como tal ya es una... Dionisio sigue ligado al club porque es nuestro representante en las juntas de distrito de Beniopa. No me digas. Claro. Y ahí pones el grito en el cielo. Vamos a ver, lo que nos falta un poquitín es de conexión para poner el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque todo lo que he hablado, lo he hablado con el ayuntamiento, aparte, porque allí se van a hablar de muchas cosas. Y para hablar de la U de Beniopa necesitamos un proyecto. Y ese proyecto no lo tenemos aún, y hay que hacerlo. Yo lo tengo hablado con el teniente alcalde de deportes, con el alcalde y con más gente. Beniopa se necesita un campo, y lo vuelvo a reivindicar aquí, en la televisión. Necesitamos un campo de fútbol para que el Beniopa sea propio de él y pueda tener su publicidad, sus entradas, en fin, 50.000 cosas que entonces lo teníamos y que era otro mundo aparte, pero conseguimos casi llenar el campo de fútbol de Bañosa de publicidad estática y en cada equipo tener un sponsor. Lo que hoy en día están haciendo otros clubes, ya lo hacíamos nosotros entonces. Por eso íbamos con chándal, íbamos con todo, pero todo con un sponsor. Y el Beniopa necesita, de verdad, un campo de fútbol para que ellos mismos se puedan costear todos los gastos, que cuesta mucho más que la gente se supone. Además, de verdad. Pero ha sido un placer, repito, que estéis aquí conmigo en este programa. Fijaros qué pedazo mural nos ha hecho Vanessa para celebrar este 60 aniversario. La verdad que precioso. Me encanta. Súper chulo. Encima la postal es una postal. Ahora nos hacemos una foto. Yo estoy encantado. Yo os he dicho que este es uno de esos programas que a uno le gustan meter la firma y participar, porque lo importante son primero los invitados y luego una historia que hay que contar detrás, que es la historia del Beniopa. Un club de un pueblo, el pueblo de Beniopa, que ahora es una barriada, pero que tiene identidad propia y que sigue reclamando a quien corresponda, pues que les hagan un poquito de caso, y que cualquier club necesita una instalación deportiva propia para seguir trabajando en esa identidad. Gracias, Dionisio Llero, gracias, gran Domingo Pomar, gracias, presidente. A vosotros, y decir una cosa, que no nos vamos a poder acordar de todo el mundo de los 60 seguro años que no. que hemos cumplido,
pero que Hemos gracias a intentado todos nombrar los a que mucha gente, pero- gracias a todos los que han pasado por el club, han aportado su granito de arena y sobre todo sigue mostrando con orgullo la historia y de dónde han jugado. Muy bien, pues gracias. Gracias a los tres y gracias a todos los que habéis participado y a los que vais a hacer este programa, estoy seguro, el más visto en mucho tiempo del Tertulión y de Radio Marca Gandia. Mañana volvemos con más cosas. Gracias por estar ahí. Chao. Radio Marca es emoción. Radio Marca. El Tertulión con Santi Roca y todo su equipo. El deporte es nuestro. Radio Marca.